Buenos días, soy su taxi. ¿A dónde lo llevo? ¿Qué? ¿Este carrito es un taxi? ¿Y tú eres la conductora? Esto debe ser una broma. No. No es una broma. Este es el taxi que usted pidió. Y le voy a pedir por favor que se suba porque no puedo seguir perdiendo más tiempo. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a caber en este mini carro? Y aparte, ¿quieres que vaya al lado tuyo? Esto es ridículo. Su destino no está tan lejos. Si gusta puede subirse o si quiere espere otro taxi. Pido otro taxi. ¿Tú crees que tengo tiempo para pedir otro taxi? No lo tengo. Pero te advierto que voy a ir muy incómodo. Aparte, no he visto un taxi tan ridículo y patético como este. Esto es insoportable. Deberían prohibirte que trabajes en esta cosa tan enana. Bueno, enana como tú. No, ¿cómo puedes manejar este pedazo de chatarra? Y tampoco puedo entender cómo te dieron la licencia. Ay, señor, quiero que sepa que sus comentarios, la verdad, no me ofenden. Mi carro es pequeño, sí, pero a mí me gusta porque me lleva a todas partes. Y pues, ¿qué le digo? La licencia me la dieron, porque como ves, soy muy buena en lo que hago. ¿Buena? Lo dudo. Además, ¿qué hace una mujer manejando? Esto no es trabajo para mujeres, mírate. Haces todo mal, como todas las mujeres que se meten a hacer cosas de hombres. Tienes que hacer cosas de mujeres, ir a la cocina, hacer algo útil. Con todo respeto, mi señor, me parece que su pensamiento es un poco anticuado. Hoy las mujeres hacemos muchas cosas. Y no entiendo por qué habla así. ¿En qué siglo vive? ¿En qué siglo vivo? En el siglo en que las mujeres se creen superpoderosas. Y no lo son. Mírate, eres un desastre manejando. Me llevas tarde al trabajo. Y no lo haces. Maneja rápido. Quiero llegar rápido. Estoy retrasado. ¡Hazlo! Mírame, estoy todo incómodo aquí, por Dios. No sé cómo me subí a este mini carro. ¡Ay, bájame el vidrio! ¡Bájame! Por fin llegamos. ¡Qué incomodidad, por Dios! Señor, son $7. No me ha cancelado en efectivo y en la aplicación tampoco me registra su pago en línea. ¿Señor? Señor, le dije que eran $7, no se me registró el pago. Ni te registrará. Ni tampoco te voy a pagar. ¿$7? ¿En qué cabecita tan pequeña? Bueno, la tuya, por supuesto. Va a pensar que te voy a pagar por un servicio tan deplorable como el que me brindaste. Es el peor viaje de mi vida. No te quiero volver a ver nunca más, ¿me escuchaste? Señor, mire, yo cumplí con mi trabajo. Y entiendo y le pido 1000 disculpas porque mi auto es pequeño. O a lo mejor es porque usted es muy grande. Bueno, como quiera que sea, por favor, tenga la bondad de pagarme, ¿sí? Lo único que voy a hacer es entrar a mi trabajo. Y deja de molestarme. No te voy a dar un centavo. Y si quieres, quédate ahí parada. Limpia tu carro, haz lo que te dé la gana. A mí no me molestes. Señor, mire. Las personas como yo trabajamos para ganarnos el día. Finalmente yo lo traje a su lugar de destino. Yo hice lo que usted me pidió. ¿No le parece que es justo que me pague? ¿Y qué dijiste? ¿Que con esa vocecita de mosquita muerta me vas a convencer? Pues déjame decirte que no. Para la próxima, consíguete un carro que esté a mi nivel. O mejor, para la próxima no te cruces en mi camino, porque te va a ir peor. ¿Escuchaste? O sea que no me va a pagar. ¿Que tengo cara de que me estoy riendo? No, no te voy a dar un centavo. ¡Ya lárgate! ¡Lárgate!
Eso, vete. Me tienes harto. Por Dios. Si usted no me va a pagar, voy a llamar a la policía y les voy a decir lo que está pasando para ver si ellos le hacen recapacitar y me paga. ¿Le parece? Así que tiene 2 minutos para cancelarme. Elija, señor. ¿Qué acabas de decir? Lo que escuchó. Voy a llamar a la policía para ver si ellos lo hacen entender de que este es mi trabajo, que yo cumplí con traerlo aquí y usted tiene que pagarme. O sea que tú me acabas de amenazar a mí. Tú, una simple taxista de mala muerte. Como la vida, ¿no? Mi trabajo es igual de digno que el suyo, así es que deje de burlarse de él. No, si no me burlo de tu trabajo. Me burlo de ti y de tus agallas. ¿Cómo crees que una mujer como tú va a ganarme a mí en una contienda frente a la policía? Pero si quieres, anda, llámala. Igual vas a perder tu tiempo. Sí sabe que lo que está haciendo es abuso, pero yo no me voy a rendir. Ya te dije que pierdes tu tiempo, no tienes ninguna posibilidad. Pero bueno, si quieres hazlo. Llama, vamos a ver quién gana esto. Te veo, llama. Oiga, págueme. O espere que llegue la policía, pero no se vaya así. Ya esperé demasiado. Yo intenté arreglar, pero no llegaron. Lo siento. Tienes una mala suerte única. Buenas tardes. Recibimos una llamada de un supuesto abuso de un señor a una señorita taxista. ¿Es aquí? Sí, señora policía. Señores policías. Yo los llamé porque este es el señor. Yo le presté los servicios de mi taxi, lo traje hasta acá y resulta que no me quiere pagar. Ya. Está diciendo que usted trajo al señor hasta aquí. Sí, O sea, que usted es la taxista. sí, correcto. Y el señor no me quiere pagar. Usted es la taxista. Sí. Y el señor no me quiere pagar. Dígame que a usted también le parece gracioso. Oiga, ¿y si vio el taxi afuera? No me diga que el taxi es ese. Dice que parece juguete. Bueno, concentrémonos a lo que vinimos, ¿sí? Entonces, ¿tiene algo que decir a lo que está diciendo esta mujercita? Primero permítame saludarlo y gracias por estar acá, señor oficial. Mire, sí, tengo que acotar algunas cosas. Yo venía muy incómodo en ese carro tan pequeñito como le digo. Y luego lo que... Bueno, si me permite, yo estaba hablando primero y le estaba contando lo sucedido. Déjeme terminar de hablar. ¿No le parece que tengo derecho? Sí, teniente. Tenemos que escuchar ambas partes. ¿No le parece que es lo correcto? Para tomar una decisión. Mira, tú no te metas, ¿sí? Déjame que yo maneje este caso. Estoy acostumbrado a manejar estos casos. Ya escuché suficiente de esta mujercita. Así que, caballero, mejor. Venga, cuénteme qué es lo que sucedió. Cuéntame. Qué bueno que nos alejamos de las mujeres y podemos conversar como gente racional. Mire, oficial, o le puedo decir amigo. Claro que sí. Mire, Cuéntame. a simple vista se nota que yo no soy culpable, que la culpable es ella, ¿no? ¿Por qué deja que la trate así? Si al final los dos son policías, tienen el mismo rango y los mismos derechos. No es tan fácil como parece. Él actúa así siempre. Y yo no puedo hacer nada. Esto es frustrante. Mire, yo no sé qué pasó, pero yo soy inocente. Amigo, pero cuéntame qué fue lo que le hizo, qué fue lo que le pasó, por qué el problema. Para comenzar, ella no debería estar manejando ese carro. Y ella se molestó porque yo me sentí incómodo. Usted vio ese carrito, parece de juguete, ¿no? Entonces, ella me comenzó a tratar mal, señor oficial. Me insultó y usted sabe que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Es que eso es lo que ellos quieren. Quieren que usted y yo nos callemos. Pero eso no puede ser así. Mire, eso es lo mismo que me está pasando a mí con ese hombre.
Él cree que porque soy mujer y soy taxista, no tengo derecho a cobrar. Desde que se subió en mi auto, me ha estado tratando horrible. Me ha humillado y para el colmo ya lo traje y como le dije, no me quiere Pero pagar. dime algo. ¿Tú lo trataste mal? ¿Hiciste algo malo? ¿O le cumpliste con la carrera? ¿Qué pasó? Pero dime la verdad. La verdad es la que le estoy diciendo. Mira, yo fui a recogerlo. Se subió a mi auto y empezó a insultarme, a tratarme feo, ¿me entiende? Y él me pidió que lo traiga a esta dirección y por eso es que estamos aquí. Mire, mi auto es pequeño, es verdad. A lo mejor estuvo incómodo porque él es muy alto. Pero es mi auto. Yo lo compré con mucho esfuerzo y, de hecho, todavía debo unas cuotas. Pero igual no le da derecho de tratarme de esa manera. Por supuesto. No. El cliente hay que tratarlo como se merece. No, tranquilo. Vamos a solucionar todo esto de la mejor manera, ¿sí? Sí, sí. Oficial, ¿le puedo decir algo? Claro que sí. Con todo respeto. Claro. La compañera que vino con usted es su jefa, es su superior, ¿verdad? ¿Y superior? Oh, ¿cómo usted va a decir eso? ¿Por qué dices? Ah, ¿no? Ah, lo digo porque lo trata como tal, porque le da órdenes, porque quiso manejar la situación y creo que eso no está bien, ¿no? Porque usted es el hombre, ¿no? Ella es una mujer y usted no debe dejar que lo traten así. No vaya a querer luego quitarle su puesto. Le doy como un consejo nada más. ¿Está bien, oficial? Me imagino que lo que está hablando él con su compañero son puras mentiras, porque yo nunca lo traté mal y tampoco nunca me pagó y eso no está bien. Es una pena que tengas razón. Las mujeres siempre sufrimos muchas clases de abusos. Inclusive yo. Sufrí mucho para llegar donde estoy, para ocupar este puesto. Y aún así, a veces no me respetan. Pero para eso estamos las mujeres, para apoyarnos, para hacer saber nuestros derechos. No porque ellos sean hombres tienen derecho de tratarnos de esa manera. Por eso tiene que ayudarme, tiene que hacer que él me pague y con eso se va a poner un precedente. Mire, ya bien. Sabes que tienes razón. Y bien, ¿ya hablaste con ese señor? ¿Ya le va a cancelar a la señorita? Porque ella me comenta que le hizo el trabajo y que no... ¿Por qué te metes? Si ya te dije que no te siguieras metiendo, que yo me iba a encargar. Además, a mí no me parece que esta señorita esté trabajando de eso. Ah, ¿no? ¿Y según usted por qué? Hay muchas razones por las cuales usted no debería trabajar. Pero no tengo tiempo para estar discutiendo con usted. Andrés, tu actitud no es la correcta ante esta señorita. Tú eres el policía y tienes que resolver este problema de la mejor manera. No a favor de nadie, ni en contra de otros. ¿Ve? Se lo dije. Esta mujer quiere manejar la situación. No se deje. Mire, señorita, eso no es problema del señor. El señor no le va a pagar ni un centavo. Ya me contó todo. Mire, si quiere poner una denuncia, póngala. Pero nosotros no podemos obligar al señor a pagarle. Esto es injusto. Yo cumplí mi trabajo esperando que el señor me cancele lo que me debe. Pero por lo que veo, usted no va a hacer nada. Tiene que pagarme usted, por Dios, señorita, ayúdeme. Bueno. Oh. Sí. Y aquí no se puede hacer nada. Nosotros ya hicimos lo suficiente, mediamos lo que teníamos que mediar. Ya nosotros nos retiramos. Con permiso. No. Vámonos, Tenemos vámonos que de aquí, resolver. nos vamos. Tenemos... Te lo dije. No tenías ninguna oportunidad y no me hiciste caso. Mírate. Eres una mujer. Eres pobre. No eres nadie. ¿Ya? ¿Contenta? Perdiste. Ahora sí, lárgate. Que infectas este lugar. Vete. Este es un hotel decente. Ya lárgate. Esto no está bien. Esto es injusto. Él tiene que pagarme porque yo cumplí con mi trabajo. A ver, María José, tienes que exigir que te paguen. Esto
No se puede quedar así. Ese hombre me va a escuchar. Porque si es verdad, soy mujer. Pero soy una mujer que no se deja. Claro, aquí está como que nada hubiera pasado jugando con ese muñequito. Sin vergüenza. Págueme lo que me debe. ¿O qué quiere? ¿Que porque está ahí como ejecutivo, todo elegante, tiene el derecho de dejar a una mujer pobre parada afuera sin poder pagarle por su trabajo? Te voy a pedir de la manera más comedida que te calles y te largues. No me voy a largar, porque yo vine a hacerle una carrera en mi taxi y exijo que me pague, porque ese es mi trabajo. Así que por favor, deje de ser sinvergüenza y págueme lo que me debe por mi carrera. Calles. Esta es una oficina de un hotel muy prestigioso. No puedes hacer un escándalo así. Va a escuchar mi jefe. ¡Cállate! No me voy a callar. Y si no me paga hasta contar 10, sí voy a hacer un escándalo. Y un escándalo que nunca en su vida se le va a olvidar. 1, ¡Cállate! 2, ¡Cállate! 3. ¡Que te calles! Escúchame. Voy a llamar a seguridad y te vas a largar. Porque si no te vas por las buenas, te vas a ir. Ángel, ¿qué es este espectáculo? ¿Y quién es esta señorita, Ángel? No es nadie. Sí soy. Yo le voy a explicar. Resulta que el señor llamó a la compañía de taxis y fui yo la elegida para hacerle la carrera hasta aquí. Pero resulta que este señor me vino tratando feo, me insultó y por último no me quiere pagar la carrera. Me tocó llamar a la policía. Vino la policía y él no sé qué les dijo, puras mentiras, y tampoco logré que me paguen. Pero eso sí, yo no me voy a ir de aquí mientras el señor no me pague mis $7 de la carrera. Ángel, ¿qué tienes que decir al respecto? De absolutamente nada. Esto es un completo malentendido. Y ella ya se va. ¿No es así? No es ningún malentendido. Así que haga el favor y págueme. A ver, les pido de favor a ambos que me acompañen a una sala más privada. No voy a permitir que los clientes escuchen este espectáculo. Es un hotel de prestigio. Vamos, señorita, por favor. Jefe, no creo necesario. Y tú también. Jefecito, antes de empezar, mire, quiero explicar. Ángel, sabes que detesto estos espectáculos en mi hotel. Además, odio las injusticias. Yo no sé qué te está pasando, Ángel. No creo que la señorita haya venido aquí a mentir y a decir historias, ¿ah? Jefe. Por fin, una persona coherente. O bueno, un hombre coherente. Porque déjeme decirle que yo estoy afectada. Al señor yo le hice una carrera de taxi, lo traje hasta acá y no me la quiere pagar. ¿Y sabe? Yo llamé a la policía y vino, pero este señor tiene una manera de envolver que los convenció y me hizo quedar como mentirosa y no me pagó. Usted sabe el tipo de persona que soy. Y usted sabe que yo sería incapaz. ¿Incapaz? ¿Dijo que usted es incapaz? Por Dios, yo nunca en mi vida había visto a alguien más capaz de hacer estas cosas, de mentir con tanta facilidad y de envolver las cosas a su manera. Y eso es lo que está haciendo con usted. Lo quiere envolver para convencerlo de que yo estoy mintiendo y salirse con la suya y no pagarme por mi trabajo. Eso no es justo, señor. A ver, Ángel, o sea que no le pagaste. A ver, yo tengo la culpa de preguntarte. Ángel, le pagas ahora y le pides las disculpas debidas. Pero jefe, yo creo que está exagerando. No me interesa. Le pagas ahora o si no, voy a tomar otras decisiones hacia ti. Y eso que usted no sabe, porque no le he contado cómo me trató, las cosas que me dijo y cómo me insultó por ser mujer y por tener un auto pequeño. Ángel, se merece las disculpas.
y págale ahora. Bueno, solo eran $7, pero la verdad es que no tengo cambio porque él era mi primer cliente. Tranquila, señorita, no se preocupe por el cambio. Ángel, ¿y las disculpas? ¿No me va a dar el cambio? ¿Y aparte quiere que le pida disculpas? Jefe, usted está ya exagerando la situación. Que lo hagas. Lo siento. Lo siento mucho. No lo escucho. ¿Puede hablar más fuerte? Que lo siento mucho. Ok, muchas gracias. Con esto me doy por servida. Le agradezco mucho, señor. Hasta luego. Buen día. Pasa. ¿Me explicas, por favor? Jefe, es que tiene que entender. A esa mujer que la ve chiquitita, no es lo que parece. Esa mujer intentó robarme durante el viaje. Sí, intentó robarme. Y aparte tiene una cómplice. Y su cómplice es una policía. Una de las que vino aquí a la empresa. Sí, jefe. ¿De qué estás hablando, Ángel? Lo que dices tú es muy grave. Jefe, le juro que lo que le digo es verdad. La policía y ella me pidieron dinero. Sí, y yo, como soy un hombre intachable, jefe, nunca iba a caer en esos juegos. Pero, jefe, nunca crea en las mujeres esas que parecen bonitas. Siempre son doble cara, jefe. Así que, cuídese. Está bien, lo voy a investigar. Pero más te vale, Ángel, que me digas toda la verdad. Jefe, ¿yo cuánto le he mentido? Yo soy un hombre intachable. ¿Cómo se te ocurre hacerme quedar mal delante de esas personas? Yo también soy policía y merezco respeto. ¿Por qué me desautorizaste? Te dije que no te me metieras en mis cosas. Es más, ustedes son muy débiles para esos casos. ¿Débiles? Justas es lo que somos. Y eso es lo que quería hacer con esa señorita. Pero tú, claramente estás en contra de ella. Mira, aquí el que toma las decisiones soy yo. Si no te gustan mis decisiones, anda y quéjatele al capitán a ver cómo te va. Por cierto, no te vas a ir conmigo en la patrulla, te vas en taxi. Andrés, pero yo no traje mis documentos ni mi cartera. Andrés, no me dejes aquí. ¿Y usted? Yo pensé que ya se había ido. Lo mismo digo. Pensé que usted ya se había ido después de lo que mi compañero hizo. La verdad no debió haberla tratado así, ni defenderlo a ese señor, y menos salirse con la suya. Le pido disculpas por eso. Yo no estaría muy segura. ¿Qué es eso? No me diga que entró a cobrarle el señor. ¿Quién le pagó? Sí, entré y le cobré. O sea, yo jamás iba a permitir que ese hombre se salga con la suya. Pero, bueno, eso fue una historia muy larga. Mejor usted cuénteme, ¿qué pasó con su compañero y por qué está aquí tan sola? Pues ya ves, se fue. Me dejó después de haberlo encarado y reclamado de cómo se comportó contigo y conmigo. Es que los hombres machistas no pueden soportar que una mujer les dé órdenes o les contradigan. La verdad no merecías ese trato. Eso sí es verdad, y de verdad muchísimas gracias por haberme defendido y haberme apoyado. Bueno, ¿quieres que te lleve a algún lado? ¿Necesitas que te deje? Porque mi auto está acá afuera. No, no te quiero molestar, tú debes trabajar. No, y además la estación está muy lejos. No te preocupes. Igual no estoy haciendo nada y no tengo prisa. Permíteme llevarte, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Igual ni la billetera traje. Tienes minutos para llegar. Ya sabes que yo te pago muy bien. Sí, yo te paso las fotos del vehículo. Pero no tardes, ¿ok? Porque se te puede escapar. Ok, yo te espero aquí. Adiós.
Te dije que no te metas conmigo, porque te iba a ir muy mal. Ya no estés triste. Yo creo que tú eres una mujer muy fuerte. Sí lo soy. Pero a veces pienso que elegí el trabajo equivocado. Ser policía es complicado. Y más cuando eres mujer. Tienes que todo el tiempo demostrar que eres capaz. Pues déjame decirte que te entiendo perfectamente. Ser taxista y ser mujer taxista es muy difícil, sobre todo porque hay muchos hombres como los que ya viste que piensan que por el hecho de ser mujeres no somos capaces y no lo vamos a hacer bien. Y aún así, míranos aquí. No sé si es por terquedad o por fuerza. Es fuerza, mucha fuerza, créemelo. Es esa fuerza que nos impulsa por nuestras familias o por nosotras mismas, para evitar que nos pisoteen. Tienes razón, amiga. Porque ya puedo llamarte amiga, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sabes qué? Vámonos porque se me hace tarde. Ya tengo que presentarme en la estación. Ay, tienes toda la razón. Vamos, sube. ¡Quieto! Cuidado. Dame tu arma. Si no, esta mujer la paga muy caro. Pero no le hagas daño. ¡Suéltala! Dame el arma. Por favor, suéltenos, no nos lastime. ¡Rápido! Señor, por favor, no nos lastime, sí. Yo le doy todo lo que tengo. Llévese mi dinero, no es mucho, pero no nos haga daño. No quiero tu dinero, quiero el carro. Las llaves, ¿dónde están? ¡Ay, ¡Rápido! no te puedes llevar! El carro es un sustento de trabajo, no te lo puedes llevar. Por favor, no se me lleve el auto. Todavía estoy endeudada, no tengo más para trabajar. A mí no me importa que tengas que pagar. Dame las llaves rápido o no respondo. Ya te vamos a dar. No te preocupes. Dale lo que pide. No le hagas daño. Toma. Toma, pero te vas ahora. Rápido. Al piso. Mi pistola. Al piso. Rápido. Ya, pero no nos hagas daño. ¡Mi auto! ¡Se llevó mi auto! No te preocupes. No te preocupes, yo lo voy a recuperar. Voy a llamar a refuerzos. ¡No lo vamos a alcanzar! Para. Es inútil. Tengo que llamar a mis compañeros para que nos vengan a ayudar. ¿Pero para qué? Eso no va a servir si a la final tus amigos no me van a defender. Van a decir que soy una mentirosa, que no vale la pena ayudarme. Va a pasar lo mismo que pasó con tu otro compañero. María José, confía en mí. No todos los hombres son malos, ni todos los policías son malos. Hay sus excepciones. Pero no te preocupes. Ten fe, yo voy a recuperar tu carro. Lo vas a tener. ¡Ay, mi carro! ¡Ay, no puedo creer que me hayan robado mi auto! Es el único ingreso que tengo para mantener a mis hijos. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ya te dije, María José, que no te preocupes. Lo vamos a recuperar. Lo peor es que es nuevo y todavía debo algunas cuotas. Escúchame bien. Yo no creo que ese haya sido un robo cualquiera. No entiendo. A ver, ¿cómo no va a ser un robo cualquiera si viene un ladrón cualquiera, me quita las llaves, se lleva mi auto y ya está? No. Ese no fue un ladrón cualquiera. Porque él no se llevó ni el dinero, no te pidió joyas. Él era tu auto, se podía llevar cualquier auto. Pero no, él vino a robarte tu
vehículo. Y estoy casi segura que ese hombre tiene que ver con esto. ¿A qué te refieres? ¿Al hombre que no me pagó? Ay, no lo creo capaz de hacer algo así. Créeme, yo llevo años en la policía. Y he visto muchos casos de estos que cobran venganza solo por salirse con la suya. ¿Tú crees? No sería la primera vez que alguien con poder hace algo así. Yo creo que sí. Ya bueno, digamos que tu teoría es la correcta. ¿Qué se supone que vamos a hacer? Pues vamos a entrar a ese hotel donde él trabaja. Y si mi teoría es la correcta, pues va a caer tarde o temprano. ¿Estás lista? Pues claro, tampoco me voy aquí a quedar con las manos cruzadas. Vamos. Vamos. Aquí están las llaves, jefe. Todo salió como lo planeé. Lo hiciste. Lo lograste, eres un profesional. Te felicito. Aquí está tu propina. Mira, pero quiero que no le digas a nadie sobre esto, ¿ok? Tú a mí no me conoces y nunca pasó. ¿Me escuchaste? No se preocupe, como usted diga. Sí, es verdad. ¿Cómo estás? Yo te dije, tienes toda la razón. Ahora sí quiero que te vayas. No quiero que vuelvas a pisar este hotel. Es un hotel muy prestigioso. No puedo creer que ese ángel haya llegado tan lejos. Lo sabía. Ese es más descarado de lo que me imaginaba. Pero esto no se va a quedar así. Y si te preguntan por mí, tú a mí no me conoces. Peor aún pasó lo que pasó. ¿Me escuchaste? Ahora sí. Sí. Vete. Vete. Quieto ahí. Date la vuelta. ¡Ladrón! Ahí está. Usted también. ¿Y por acá? Usted también tiene que dar muchas declaraciones. ¡Suéltame! ¿Qué hacen ustedes aquí? Esto no es lo que parece. No. Pues fíjese que es peor de lo que parece. Quédese aquí. Ahora sí, dinos quién te contrató para robar el taxi. No les voy a decir nada. No sé de qué me están hablando. Habla sin vergüenza. Tienes dos opciones. O confiesas o te vas preso. Y créeme que en la cárcel no son tan amables con las personas como tú. Ni como tú. Está bien. Fue él. Él me contrató para que yo le robara el taxi. Estás mintiendo. Estás mintiendo para que no te hagan nada y para que me acusen a mí. Se está salvando el pellejo. Eso es lo que está haciendo. Y ya lo sabíamos. Mira, cállate. Y tú también. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ángel, ¿estás involucrado en esto? Señor, qué bueno verlo otra vez. Pues déjeme decirle que este hombre, aparte de insultarme y no querer pagarme, ha contratado a este ladrón para que me robe mi taxi. Nosotros lo vimos con nuestros ojos en el momento en el que este ladrón le entregaba las llaves de mi taxi y este le entregaba dinero. ¿Sí o no, señora policía? Esto es imperdonable, Ángel. Aparte de que estás despedido, te mereces estar en la cárcel. Señorita policía, arreste a este hombre. Él no merece estar libre. Sí, no se preocupe. Vienen refuerzos por él. Jefe, este es un claro error. Usted me conoce, soy una persona intachable. Así que por favor, que se vayan estos policías. Presta las llaves. Y eso dile al juez. Presta las llaves, te dije. Querrás que saque el arma. Presta las llaves. Deme las llaves de mi taxi que usted mandó a robar. Y esto es por daños y perjuicios. Presta las llaves. Jefe, le juro que no sé cómo llegaron estas llaves aquí. Sí, oficial. Y estas son Toma. las pruebas de que sí lo mandó a robar a mi taxi. Lléveselo. Y ven Jefe. conmigo. Haga algo. Te lo mereces. ¡Fuera! Siga. ¿Puede creer lo que me hizo ese señor?
Listo, amiga. Ya se los llevaron. Ya puedes estar tranquila. Qué bueno que todo ya pasó. Ay, pero no, ni tanto. Mira quién viene ahí. Estos son otra vez problemas. Andrés, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Otra vez con tu machismo y a las burlas y todo lo que tú estás acostumbrado? Rita, le vengo a pedir disculpas. No debí permitir que las trataran de esa manera. Tampoco debí permitir que mi arrogancia anulara mi juicio. Me parece que se dio cuenta muy tarde. Aunque por lo menos lo hizo. Eso es lo que vale, ¿no? ¿Pero qué, Andrés? ¿Es solo por ahora, para no quedar tan mal y después vas a volver a ser el mismo de siempre? No. María José, Andrea. Yo no debí tratarla así. Y les prometo que a partir de hoy voy a respetar a todas las mujeres. Y a ti te voy a defender en la comandancia, con cualquiera de los superiores. No voy a dejar que te moleste. Y voy a defender a todas las mujeres, en especial a las que trabajan duro como María. De verdad que lo siento mucho. Gracias, Andrés. Te siento sincero y te perdono. Espero que de verdad hagas un cambio y podemos llevarnos bien. Permiso. No sé si tú, pero yo sí le creí. Yo creo que él sí habló de corazón. Y quién quita y a lo mejor en algún momento vuelvan a ser amigos. Sí, yo lo creo también. Es que yo lo único que quiero es trabajar en un ambiente de paz, de respeto. Y que se den cuenta que nosotros sí podemos. Es que claro que podemos. Obvio que podemos. No tenemos por qué dejarnos pisotear de nada ni de nadie. Tienes razón, Majito. ¿Sabes? Yo te admiro mucho. Eres una mujer tan valiente. Te enfrentaste a ese hombre sin importar lo que él era. Admiro mucho tu valentía. No es valentía, ¿sabes? Creo que es la necesidad de alzar la voz para no permitir que nadie te falte el respeto y que te haga de menos. Y también he aprendido mucho de ti hoy. Me encantaría seguir siendo tu amiga y poder seguir en contacto. Tomarnos de repente un café, quién quita, ¿no? Ay, sí, a mí también me encantaría. Ya te voy a pasar mi número y de paso cuando quieras que te lleve a algún lado, me pegas un mensaje. Claro, yo encantada. Ahora sí, me voy a la oficina porque tengo que reportar todo lo que pasó aquí. Chao, amiga. María José, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¡Qué gusto verlo! Mira, María José, quiero agradecerte por todo, por tu paciencia, por tu valentía, por no rendirte. Y quiero ofrecerte algo. ¿Qué te parece si eres la taxista oficial de nuestros hoteles? Aparte vas a tener un bono por traer nuevos clientes y un extra por dejar y recibir encomiendas. ¡Ay, de verdad! ¡Muchísimas gracias! No sabe lo feliz que me hace a mí y la felicidad que le va a llevar a mi hogar. ¡Ay, usted es muy bueno! ¡Muchas gracias, de verdad! Mira, te lo mereces. Es lo menos que puedo hacer. ¡Ay! Quiero darle un abrazo. De verdad, usted es de los pocos hombres y personas que valoran a una mujer y su trabajo. Gracias, de verdad, Dios lo bendiga. No te preocupes. Bueno, tengo una reunión. Nos vemos luego, ¿sí? Sí, yo aquí voy a estar. ¡Ay, qué hermoso! A todas las mujeres que trabajan duro día a día, quiero decirles algo. No permitan que nadie les diga lo que pueden o no pueden hacer. No importa si eres empresaria, taxista o policía o ama de casa. Nuestro valor no depende de lo que otros piensen, sino de lo que nosotras somos capaces de lograr. Juntas podemos cambiar el mundo. No se olviden que merecemos justicia, respeto y que nos valoren.